Dios, la palabra de hoy es Dios es un Dios celoso. Quiero empezar compartiendo con ustedes el libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 26, pero vamos a leer un poquito desde el 23, vamos un poquito antes. Dice así la palabra del Señor: Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Ninguna cosa que Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. ¿Sí? Fuego consumidor y Dios celoso. Dice allí el libro de Deuteronomio. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompéis o hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra. Dios pone dos testigos. Si nosotros nos apartamos de Dios, si nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios, dice Dios, yo voy a poner dos testigos. Pongo dos testigos al cielo y a la tierra. Al cielo y a la tierra. Este es el mensaje en el día de hoy. Dice Dios, si nosotros nos apartamos de Él, si nosotros hacemos lo malo delante de Él, Dios dice hay dos testigos, el cielo y a la tierra. Quiero explicarle un poquito la importancia de que Dios diga justamente que el cielo y la tierra están como testigos de nuestro andar, son testigos de nuestra fe en el Señor. Porque dice el Señor, yo soy un Dios celoso, yo lo celo. Lo que Dios está diciendo, lo que Dios está planteando es algo que tiene que ver con el celo de Dios. El amor de Dios es tan grande para nosotros que no quiere que nosotros nos perdamos, no quiere que nosotros nos apartemos de Él. Por eso dice, hay dos testigos, pongo al cielo y pongo a la tierra por testigo, porque soy un Dios celoso. Dice Dios, no se corrompan, si no se aparten de mí. Yo los quiero bendecir. Yo tengo cosas grandes para ustedes, pero si ustedes se apartan, si van a la idolatría, si ponen cosas antes que a mí, si prefieren otras cosas antes que a Dios, entonces si nosotros hacemos eso, dice Dios, tengo testigos. Y con dos testigos es suficiente, el cielo y la tierra, para que Dios nos quite un poco ese amparo que nosotros necesitamos cada día. Fíjese, quiero llevarles también al libro de Levíticos, en el capítulo 18, cómo Dios sigue hablando, del verso 25 en adelante, dice, y la tierra fue contaminada, y la tierra fue contaminada. Preste atención a esto, por favor. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. La tierra vomitó sus moradores. Mire, la tierra fue contaminada, dice Dios, y yo visité la maldad de la generación, visité a esas personas, dice, yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Uno de los testigos aquí es la tierra, de que los moradores que estaban allí eran personas que se habían apartado del Señor. Y cuando uno se aparta del Señor, hermano, el corazón de cada persona, que tendría que ser el lugar donde habita Dios. Nuestro corazón tiene que ser el lugar donde habita Dios. En nuestro corazón primero siempre tiene que estar Él. Si yo lleno de cosas en mi corazón, si yo dejo que mi corazón se llene de muchas cosas, de maldades, de malos pensamientos, mi mente, quizás mis acciones no son buenas delante de Dios, si yo me aparto de Él, si yo me voy por otras cosas, por otros caminos, si yo decido primero otra cosa antes que Dios, yo estoy haciendo las cosas mal delante de los ojos de Él. Y dice la Biblia, nos habla el propio Dios diciéndonos, yo los celo, yo los amo, yo quiero bendecirlo, pero el corazón de ustedes está sucio, está apartado de mí, está contaminado. Entonces hay dos testigos que están viendo, la tierra y el cielo. Ellos son testigos y dice que aquí la tierra los vomitó. A veces pensamos, mi hermano querido, ¿por qué tantas cosas no pasan a nuestro alrededor, en nuestro contorno, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en lo que sea? ¿Sabe qué pasa? Que la tierra está contaminada. La tierra no está limpia como tiene que ser. Y cuando hay gente de Dios, cuando hay personas de Dios en un lugar, la tierra los recibe, la tierra los bendice, la tierra los prospera. Usted va a ver que cuando declaramos cielos abiertos, tierras que producen, tierra que nos bendice, es porque allí hay presencia de Dios, es porque allí hay varones y mujeres de Dios. Y es lo que Dios nos está queriendo decir. Si nosotros ponemos a Dios primero en nuestro corazón, entonces ¿sabe qué va a pasar? Los cielos se van a abrir.
Pero si yo declaro cielos abiertos y mi corazón se aparta de Dios, esos cielos se van a cerrar porque son testigos de nuestra maldad, son testigos, los cielos son testigos de lo que estamos haciendo mal. Es interesante conocer y saber entonces que tanto la tierra como los cielos están abiertos cuando nosotros declaramos, creemos y logramos que Dios esté en el primer lugar en nuestra vida. Que así pueda ser. En el libro de Ruth, capítulo 1, verso 1, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, Belén significa casa de pan, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Belén, casa de pan, en un lugar que se llamaba casa de pan. En la misma casa de pan, dice la Biblia, había hambre, había escasez, había pobreza. ¿Por qué hay escasez? ¿Por qué hay pobreza? Donde tiene que haber abundancia, donde tiene que haber bendiciones. Dios quiera que en tu casa no falte nunca el pan, que toda tu familia tenga para comer. Pero ¿por qué había escasez? Donde tenía que haber bendición y abundancia. Porque se habían apartado de Dios. La tierra los rechazaba, lo que producían, lo que sembraban, lo que cosechaban no rendía. Cuando no rinden las cosas, cuando la bendición de Dios se aleja de alrededor nuestro, es porque nuestro corazón se apartó de Dios. La tierra no nos produce, los cielos no se abren, no hay bendición. En la casa de pan había hambre. La gente que habitaba allí, hijos de Dios, tenían hambre. La tierra se había cerrado por desobediencia. Y escuche esto, es nuestra desobediencia lo que nos aleja de Dios. Es nuestra desobediencia, porque nos olvidamos muchas veces del Señor, nos olvidamos de sus bendiciones. Entonces, ¿sabe qué pasa? Se cierra la tierra. Tu trabajo no te rinde, tu dinero no te rinde, tu sueldo no te rinde. ¿Por qué? ¿Qué pasa, pastor? Es que, ¿sabes qué? Te has alejado de Dios. Mira cómo está tu corazón, analízate, ve qué está pasando. Jueces capítulo 2, verso 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, no conocía a Dios, ni la obra que él había hecho por Israel. Mire, aquí habla de una generación que se levantó después de otra que había desaparecido, pero esta nueva generación no conocía de Dios, no conocía de Dios. ¿Por qué no conocía a Dios? Porque nadie les había hablado. Escúchenme, ¿saben por qué perdemos bendiciones también? Nuestros hijos se alejan del Señor porque no les hablamos de Dios. No hablamos a nuestros hijos de Dios. Preferimos llevarlos a otros lugares primero. Preferimos que hagan primero aquello. Total, es niño todavía, chiquito. Puede ir allá y cuando sea grande recién lo llevo a la iglesia. Recién le enseño la palabra de Dios. No, porque esa generación se pierde. Querido amigo y hermano, esa generación, como dice la Biblia, luego se levantó una nueva generación que no conocía a Dios. Dios nos guarde de que la generación que viene detrás nuestra se pierda, no conozca a Dios, se extravíe en las ambiciones y en las tentaciones de este mundo. Enseñemos a nuestros hijos de la palabra de Dios, aunque fueren niños, tienen que aprender para que cuando sean grandes no se aparten del camino de Dios. Cómo se mantiene una cultura, cómo se mantiene una fe, enseñándoles desde niños, desde chiquitos, haciéndoles valorar a Dios, que pongan primero en su corazón al Señor, que conozcan a Dios desde chicos, para que los cielos se le abran a ellos y la tierra le produzca. Tienen que conocer a Dios, tienen que adorar a Dios. La Biblia nos enseña que desde muy chicos los israelitas, los judíos enseñaban a sus niños la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con nuestros niños? Estamos a la moda de llevarlo a lo que sale ahora, de acá, de allá, a distintos lugares, que total tiene tiempo para Dios. Vamos a intentar inculcar en nuestros niños la importancia de buscar al Señor, para que ellos sean bendecidos por el Señor. No sea cosa que pase, como dice la palabra de Dios, se levanta una generación que no conocía al Señor, se apartaron de Dios. ¿Y ¿sabes qué pasó? Se les cerraron los cielos y la tierra no produjo más para ellos. Dios nos guarde entonces. Dice el Señor en el capítulo 2, también allí de Jueces, capítulo 2, verso 14, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de, dice
en manos de robadores que lo despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Saqueadores, vinieron saqueadores sobre esa generación a consecuencia que no conocían a Dios, se habían apartado de Dios. Vinieron saqueadores y le robaron la bendición. Entonces Dios nos guarde de eso. Somos responsables de educar a nuestros niños en el camino de Dios para que no vengan saqueadores a su vida y les robe la bendición que les pertenece. Dios nos guarde de hacer cosas erróneas delante del Señor y guarde a nuestros hijos y guarde a nuestros nietos y a las generaciones que vienen después de nosotros. Jueces capítulo 6, verso 4 dice, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra. Mire, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaba que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asno. Fíjese usted, habían saqueadores, la tierra no les producía, todo lo que sembraban se lo llevaba el enemigo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque también había idolatría. Había allí gente que se había apartado del Señor. En Primera de Reyes, en el capítulo 17, quiero leerles allí un poquito, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Cielos cerrados. Dijo el profeta, se van a cerrar por 3 años y medio los cielos, porque acá la gente se apartó de Dios. Esto se contaminó y hay 2 testigos que están mirando y los cielos se van a cerrar y la tierra no va a producir. Así que, amigo querido, Dios te bendiga en este tiempo, pero quiero pedirte que te acerques a Dios y si te apartaste de Él, volver al camino del Señor. Pero también pedirte que tu corazón no se aleje de Dios. Que pongas primero a Cristo en tu corazón, que Él sea el primero en tu vida, ¿sí? Que lleves a tu familia a un altar de adoración, a un altar de oración, de búsqueda de Dios, a tus niños, enseñarles desde chiquito el camino del Señor para que no se aparten y que ellos puedan también ser benditos de Dios, que los cielos se les abran a ellos también y la tierra le produzca donde ellos estén, para que cuando fueran grandes sean benditos del Señor. No te olvides nunca de eso. Y tú también. Acércate al Señor con un corazón arrepentido, con acción de gracias. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, para que los cielos se nos abran y la tierra nos produzca bendición. Y quiero saludarte y dejar la mejor bendición para ti y tu familia en el nombre de Jesús.